Johnny? People are always asking me why. Why do the same thing every year? Why not move on? And I say, if it ain't broke, don't fix it. Johnny? Present. I'm comfortable. I know the routine. United States of America and to the republic. And I don't want to brag, but I'm pretty popular around here. I do really well in sports. Well, I'm just very successful here. Why would I go and mess that up by graduating? I mean, in the first grade, I may not know all the answers. D, Dog. The hours are longer. I hear they don't even have nap time. I mean, I just don't see the upside. Then first grade leads to second grade, second, third. Then you're in high school reading boring books with no pictures. 3, 4, 5. But he was Still hungry. Next thing you know, people expect you to get a job and give up summer vacation. No, sir. I think I found my niche. Thank you very much. Home sweet kindergarten. Besides, I mean, what if I fail first grade? How humiliating would that be? No, just don't think I can handle that kind of embarrassment. And sometimes wonder why you. That was not a good choice. Very disappointing. Dios los bendiga en esta casi mediodía ya. Cuando, no sé si a algunos de ustedes les pasaba, pero cuando estábamos pequeños queríamos ser grandes, ¿no? Decíamos, ay, cuando tenga yo unos 25 ya voy a estar bien viejo ya. Cuando tenga 30, uy. Y entonces pensábamos que pues todo iba a ser lindo y ahora íbamos a ser libres sin tener que pedir permiso a papá y a mamá. Y entonces llegamos a esta edad y todavía estamos jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero entonces pensamos y decimos, ay, ¿cómo quisiera ser cuando estaba pequeño y cuando no tenía nada que hacer y podía salir a jugar al parque y daban las 4:30, 5 de la tarde, ya había comido, ya estaba, no he hecho la tarea todavía, pero ya había comido al menos, y entonces me iba yo a jugar toda la tarde y regresaba ya en casi cuando estaba oscureciendo, sin ninguna responsabilidad. ¿Cuántos se acuerdan de esos años? Y entonces, pero qué cómodo, qué lindo era. Y vamos a hablar acerca de el crecimiento espiritual, en lo que vamos a estar viendo en estos días o iniciando la siguiente semana, que es el desafío de la historia. Y el propósito es de que usted y yo en esta mañana salgamos desafiados para seguir aprendiendo más del Señor y que podamos iniciar juntos esta jornada, este caminar, y sigamos aprendiendo la palabra del Señor. Vamos a estudiar la historia, como decimos, es la Biblia. Tiene algunos comentarios insertados ahí solamente para conectar las diferentes historias, pero realmente es la palabra de Dios. Y entonces queremos iniciar juntos para que todos podamos motivarnos los unos a los otros. Cuando usted está en algún proyecto, incluso cuando usted está, como no ha pasado mi esposa y yo, que a veces queremos iniciar alguna dieta, ponernos a comer mejor, cuando los dos lo iniciamos, tenemos más éxito que cuando solamente uno lo inicia. O cuando, por ejemplo, él inicia y yo por ahí me voy por un ladito, y entonces como lo que no debo comer, pues entonces, pero cuando los dos estamos ahí, o escuché a alguien que va a unas gimnasio muy temprano y van con un grupo y entonces se motivan los unos a los otros y ahí están en la mañana muy tempranito. Entonces queremos que unos a los otros están motivando, de que usted le pregunte a su hermano, hermanos, ¿leíste la Biblia? ¿Leíste la historia? Y estemos los unos a los otros motivándonos para estar aprendiendo del Señor. Pero pensando en cuáles son las tres principales causas de la inmadurez espiritual. ¿Cuáles son las principales causas? Sí, hay muchas quizá, pero vamos a hablar muy rápidamente de tres. Número uno es la comodidad. Como esa persona que estaba ahí en el kinder, ¿no? Sin tener que preocuparse ni esforzarse, tener que poner nada de sí, simplemente ir con la corriente. Y
es muy rico estar cómodo. Entonces, ¿cuándo están de acuerdo conmigo? Sí, es muy rico. Y nos acostumbramos muy rápido a estar en comodidad, pero a veces esa misma comodidad nos evita crecer, seguir creciendo. Y entonces no hay ningún desafío, no hay nada que nos rete, no hay nada que nos desafíe, y entonces nos caemos en una comodidad. Y en ocasiones la gente cae y desarrolla un ministerio muy eficiente, que es el ministerio de 2x2. ¿Sabe cuál es el ministerio de 2x2? ¿Cuánto mide su silla más o menos ahí? Dos pies por 2 pies, y entonces pues, y hasta ya tenemos nuestras sillas, y a veces mi silla, no te sientes ahí porque esa es mi silla. Muy fácil caer en la comodidad. También a veces la gente tiene un poco de temor al compromiso, dice, bueno, es que si yo le doy el señorío de mi vida a Jesús, si yo le permito que Él haga en mi vida lo que veo que a veces hacen las demás personas, pues no sé, no quiero volverme un radical, no quiero volverme, como la gente dice ahí, un loco. Entonces la gente tiene un poco de temor al compromiso. Es cierto que entre más sabemos, más somos responsables. Pero si ustedes recuerdan, muy brevemente hablamos el domingo pasado acerca de ese pasaje cuando Jesús está ahí predicando la palabra, los discípulos están escuchando y después están lavando las redes, y Él les dice, vayan aquí en la orillita, aquí al lado, y echen las redes. ¿Qué les dice? Vayan mar adentro. Y a veces cuando nuestro caminar con el Señor queremos quedarnos solamente en la orillita, solamente ahí en la mera orillita, sin ningún riesgo, sin ningún tipo de compromiso, solamente estar en lo más bajito que se pudiera. Y tenemos temor a ese compromiso. Y dicen, no, es que me van a estar pidiendo que vaya cada día a la iglesia, los miércoles, los sábados, y a lo mejor solamente así voy y estoy ahí tranquilito los domingos y no hay ningún problema. Y en ocasiones también es que no hay unos buenos cimientos, y entonces no hay un buen crecimiento. Es por eso que queremos iniciar juntos la historia, para tener unos buenos cimientos y entender juntos el plan de Dios para nuestra vida. Pero ¿qué causa? Cuando no hay buenos cimientos, ¿qué es lo que sucede? Entonces la construcción no sirve mucho. Las casas aquí en Estados Unidos valen una fortuna, pero no están construidas como al menos en mi país, que pasan el huracán y pasan tantas cosas, llueve, cae granizo, no le pasa nada, incluso a veces hasta se incendian las casas y no pasa nada. Pero las casas aquí, ¿verdad? Cuando yo estaba pequeño yo veía las películas y veía cómo las personas atravesaban las paredes, y decía, esas personas están pero fuertes, ¿verdad? Y llegamos acá y fácilmente podemos atravesar una pared. Pero los cimientos tienen mucho que ver, y en el área aquí donde vivimos, el área de Raulet, los que viven por aquí, saben que la tierra aquí en Raulet no es muy buena. Entonces los cimientos acá probablemente no son como las columnas que a lo mejor las construcciones de su país o mi país, que echan unas columnas así profundas. Aquí solamente es una planchita así de concreto, con una en medio que un poquito más profunda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la tierra se mueve, se quiebra el concreto, y entonces usted empieza a ver grietas, las puertas no cierran, y entonces, pues ya, realmente la puede reparar, pero esa casa ya no va a ser igual. Yo se lo digo por experiencia. Pero cuando tenemos buenos cimientos, cuando hay un buen fundamento, entonces podemos tener una buena construcción. Y después de ahí incluso podemos todavía construir más arriba. Y más arriba hay casas allá, al menos en México que he visto, que tienen hasta 3 pisos, porque la gente tiene la seguridad de subir, porque tienen unos buenos cimientos. Es importante tener unos muy buenos cimientos. Así que, ¿cuáles son algunos síntomas de la inmadurez espiritual? Pues podemos hablar de muchos, pero algunos síntomas es, por ejemplo, la tibieza espiritual. Cuando una persona viene y conoce y empieza a conocer al Señor Jesucristo, entonces el Señor hace y empieza a hacer la obra en el corazón del ser humano. Cuando tú conoces al Señor Jesucristo, tu vida ya no puede ser igual. Tu vida no va a ser la misma. Y tú empiezas a caminar con el Señor. Pero a veces llega un momento que empezamos a flaquear y empezamos a apagarnos un poquito, y empieza esa tibieza espiritual, y entonces dices tú, ay, pero ¿cómo yo hacía esto ya cuando no conocía a Jesús? Y intentas hacerlo otra vez y no lo disfrutas. No te sabe igual, no te sabe a lo mismo lo que hacías antes. Y entonces no disfrutas lo que está en el mundo,
pero tampoco está disfrutando de una relación personal con Jesucristo, no está experimentando el poder del Señor en tu vida. Eso es un síntoma. Cuando una persona está en una persona que es inmadura espiritualmente, entonces es débil y es muy susceptible a la tentación. Caemos en la tentación muy fácilmente. Caemos una y otra vez. Y la palabra de Dios dice que el Señor provee la salida para la tentación. Pero no sé si se nos ha ocurrido que también la salida es un proceso. Y de que cuando nosotros estamos en el Señor creciendo, entonces el Señor nos fortalece. Y las cosas que antes te causaban tentación, ya no te causan tentación porque el Señor te da esa fuerza. Pero entonces si tú y yo estamos débiles, viene el enemigo, sabe de qué pata cojeamos y entonces nos lanza constantemente dardos. Y hay personas que están cayendo en la tentación y se levantan y el Señor los perdona y vuelven a caer y se levantan y el Señor los perdona. Entonces en ese ciclo vicioso se podría decir, y no están disfrutando de la plenitud de la vida que el Señor quiere para nosotros. Una más es que no hay, un síntoma más es que no hay fruto espiritual. De que la persona a lo mejor puede por muchísimos años estar en el Evangelio, pero no hay un fruto, no es evidente el cambio, no es evidente la vida cristiana. O a lo mejor esa persona nunca ha compartido con nadie de lo que el Señor ha hecho. Me gustó lo que dijo mi hermano Israel: no tenemos que tener una preparación en el seminario, y si el Señor lo ha llamado al seminario, vaya, hermano, o al instituto bíblico. Pero lo que el Señor quiere que hagamos nosotros es que compartamos y digamos a la gente lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero hay gente que tiene muchísimos años y nunca ha compartido con alguien de Cristo, nunca le ha dicho a alguien lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Otro síntoma es la ignorancia espiritual. Ser llevados como las olas del mar de un lado a otro. Tristemente lo digo, es que hay muchísimas iglesias, muchísimas denominaciones, incluso sectas que tienen una doctrina equivocada. Y a lo mejor alguno de ustedes trabaja con algunas personas que creen algunas otras cosas. Y entonces vienen y le dicen algo y usted no tiene los argumentos bíblicos para decir, sabes que eso no es cierto, muéstramelo en la Biblia. Y entonces empiezan a meterle ideas en la mente. Y entonces dice Santiago que aquel que es inconstante es como una ola que lo lleva de un lado a otro. Y empiezan a meter duda en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no hay esa madurez espiritual. Y por último, un compromiso. Cuando una persona está inmadura, no hay un compromiso con el Señor. Ahora, yo no sé si a usted le ha tocado tratar de explicarle algo a alguien que no sabe mucho del tema o que no conoce mucho de la rama en la que usted se mueve. ¿Le ha tocado alguna vez? Por ejemplo, mi cuñada, ella es químico farmacobióloga. Y entonces, cuando nos ponemos a platicar con ella y me empieza a platicar de los proyectos que tiene en su trabajo y todos las diferentes cosas que hace, yo le entiendo un poco, pero llega un momento en que, bueno, me interesa, pero no tanto, ¿verdad? Sinceramente, no le vayan a decir, por favor. No, me interesa, pero entonces yo no puedo contestarle ni puedo decirle tanto porque realmente no conozco esa área. No conozco esa área. Pero yo creo que ella estaría más que contenta de explicarme lo fascinante que puede ser trabajar con todas esas moléculas y todos esos proyectos que hacen de investigación para la medicina y han descubierto tantas medicinas que han hecho un bienestar a su hermano. Ella estaría feliz de hacer eso, de poder compartir conmigo, pero ¿sabes qué? No te puedo decir porque no lo puedes entender. El autor del libro de los Hebreos, ahí en el capítulo 5, está hablando a este pueblo y está sacando un poco de su frustración y le está diciendo lo siguiente. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice: acerca de esto, Hebreos 5:11, acerca de esto tengo mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La pregunta es: ¿por qué el autor de los Hebreos sentía que ellos no podían comprender las verdades que deseaba compartirles? ¿Por qué? Hebreos 5 dice:
él está hablando aquí en el capítulo 5, 6, 7. Está hablando acerca de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Y él empieza a compartir acerca de cómo los sacerdotes eran llamados por Dios a través de Moisés, y ellos descendían de la tribu de Leví, y entonces ellos tenían una responsabilidad que era presentar las ofrendas ante Dios por el pueblo, pero también tenían que presentar ofrendas por el pecado de ellos. Y entonces les empieza a decir: Jesucristo no es como los sacerdotes de la tribu de Leví, Él es de otra orden muchísimo más alta, más suprema. Y entonces menciona ahí a lo que es la orden de Melquisedec, y dice: bueno, ¿quién es Melquisedec? Y no vamos a meter mucho en tema porque es un tema muy abundante, pero Melquisedec se menciona en Génesis capítulo 14, en Salmo 110 y también en el libro de Hebreos. Y entonces en el capítulo 7 empieza a explicar un poco más y le dice: cuando Abraham venía de derrotar a los reyes que se habían llevado a Lot y a su familia, y él los había rescatado, le salió al encuentro este rey de Salem, este sacerdote, y entonces le ofreció pan y vino y bendijo a Abraham. Y entonces Abraham le dio el diezmo de lo que había tomado, de lo que había poseído. Empieza a hacer la distinción el autor del libro de los Hebreos, empieza a decir: este Melquisedec dice una semblanza, dice: no era la tribu de Leví, es el rey de justicia, el rey de paz, semejante al Hijo de Dios, sin principio ni fin, permanece sacerdote para siempre. Dice: tan grande era su grandeza que el mismo Abraham dio el diezmo, y él vive por siempre. Y entonces hay algunas personas, algunos comentaristas que tienen algunas opiniones, pero para mí se me da la semblanza de Jesucristo, del mismo Señor Jesucristo. Y entonces ahí el autor de la carta dice: bueno, el punto de todo, capítulo 8, versículo 1, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, hablando de Jesucristo. Sin embargo, él pensaba que la gente no podía entenderle. Vamos al versículo 12, dice: porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Le está diciendo ahí: oye, ustedes ya tienen tanto tiempo, ustedes ya deberían de ser maestros. Sin embargo, no lo son, y tienen necesidad de que se les dé, dice, que se les dé. El versículo 13 habla acerca de la leche espiritual. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Dice: ustedes ya deberían de ser maestros. Ahora, ¿cómo se vuelve uno maestro? No es de la noche a la mañana, es un proceso de crecimiento. Alguien no se levanta un día y dice: bueno, yo voy a ser maestro, y va a una escuela a aplicar, y entonces dice: bueno, pues yo quiero ser maestro. No, los maestros que están aquí, ¿qué es lo que hacen? ¿Verdad? Van a la escuela a estudiar, se preparan, y entonces tienen todo un proceso. Pero ¿qué pasaría si alguien dice: bueno, yo quiero ser maestro? Y desde su juventud dice: yo quiero ser maestro, y entonces no hace nada, y llega el momento, pasan los años, y esa persona quiere ser maestro, y ha pasado los años, pero no se prepara, no va a poder ejercer el deseo que él tiene como maestro. Aquí es lo que está diciendo: ustedes ya deberían estar en ese proceso de crecimiento, de tal forma que a este momento ustedes ya deberían de ser maestros. Pero ¿saben qué? Ustedes tienen necesidad todavía de que se les enseñe lo más básico de la palabra de Dios. Y habéis llegado a tal necesidad que tienen solamente necesidad de leche y no de alimento sólido. Imagínense usted que nuestros hijos se quedaran tomando leche toda la vida, ¿no? Nuestra hija está tomando leche, pero también necesita el alimento sólido. Ya le estamos empezando, ya obviamente ya come re bien, y todo lo que usted le ofrezca come. Pero esta semana llegamos a la familia a comer ahí a un restaurante donde sirvieron un pedacito de steak ahí muy rico. Y entonces
yo lo disfruté con singular alegría. Y no lo ofrecí porque no tiene dientes suficientes para poder masticarlo. Pero ofrecimos otras cosas que ella podía tomar. Asimismo, está diciendo, ustedes solamente pueden tomar algo muy ligerito, no pueden todavía tomar el alimento sólido, no pueden digerir las cosas espirituales profundas de la palabra de Dios. Todos los que toman leche espiritual son todavía niños, inexpertos. Requieren cuidado en lugar de estar cuidando a otros. Los niños, los que son inmaduros, los chiquitos, no saben compartir, ¿cierto? Sus niños, los pequeñitos, cuando los ponen con algún amiguito, alguien, están jalando ahí y dicen mío, mine, ¿no? Lo primero que aprenden a decir los niños. No saben compartir. Y tenemos que llevarles de la mano. Isabelita, cuando llegó las primeras 2 semanas, teníamos que caminar con ella y ella tenía tomado de nuestra mano. Pero llegó un momento en que ella se soltó, practicamos, mi esposa se ponía en un lado de la sala, yo en otro, entonces ella venía, iba y venía, y ella fue aprendiendo a caminar. Pero imagínese usted que en ocasiones hay personas en la iglesia que tienen muchísimo tiempo y todavía están con las cosas fundamentales, con las cosas muy básicas de la palabra de Dios y no se han metido profundamente, no han experimentado la vida abundante del Señor. Y entonces hay que estarles cuidando y hay que estar haciendo todo muy cuidadoso para que ellos no se vayan a ofender, no se vayan a lastimar. O incluso, ¿qué pensarían ustedes si ahorita, ¿verdad?, toma alguno de ustedes al hermano Israel y lo empieza a ayudar y lo empieza a enseñar a caminar? Pues, ¿verdad?, obviamente dice, oye, ya deberías caminar, ya está grandotote, tan fuerte, ¿no? Ya debería caminar. Pero así está diciendo el autor de Hebreos, ustedes ya deberían de caminar, ustedes ya deberían de enseñar. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 8. Y entonces, yo lo voy a leer. Le dice aquí, escuche bien, le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y no andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Esos son los síntomas de la inmadurez en los cristianos, cuando hay celos, contiendas, disensiones. Y diciendo, bueno, pues yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy... Y entonces Pablo dice, eso no es lo importante. Uno riega, uno siembra, otro riega, pero el Señor es el que da el crecimiento. Aquí lo importante, el punto es de que les está diciendo, ustedes todavía están muy inmaduros espiritualmente, se están peleando por cosas que no importan, por cosas que no valen la pena. Y es triste cuando en la iglesia se pierde el tiempo con cosas que no valen la pena. Que aquel hermano no me saludó, que aquel hermano me hizo una cara fea. Y eso no pasa aquí en la iglesia. Gracias a Dios. Porque el Señor nos desea hacer a nosotros una iglesia sencilla, que podamos compartir de Cristo. El punto es que Pablo le está diciendo, ustedes no tienen la madurez. No tienen la madurez. Pero vamos más adelante, dice aquí, pero el alimento sólido, Hebreos 5, 12, 14. Es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que han alcanzado la madurez. Volvemos a lo mismo, ¿cómo se alcanza la madurez? Cuando usted toma un fruto, una naranja, un dorado, lo que usted quiera, usted lo toma en sus manos. Ese fruto que usted tiene no nació el día anterior. Usted no sabe ni se imagina cuántas semanas o meses estuvo ahí en ese árbol creciendo. Usted no se imagina cuántas lluvias, cuántas tormentas, cuántos vientos pasaron por ese árbol, por ese fruto, y ese fruto permaneció ahí, resistió los vientos, resistió la lluvia, creció de tal forma
que lo pudieron arrancar, tomar para que usted lo pudiera disfrutar. La madurez espiritual es un proceso de crecimiento. Debemos de entender eso, que es un proceso y debemos de estar siempre creciendo en el Señor, en el conocimiento del Señor. Después dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué sucedería si alguien se queda paralizado o no quiere utilizar los músculos de su cuerpo? ¿Qué pasa con sus músculos? Atrofian. Mi abuelita ahorita está ya postrada en cama, ya tiene como 6 años más o menos, y entonces ella tuvo un pequeño derrame cerebral y le afectó una parte de su cuerpo, el lado derecho, su brazo, su pierna, y ella podía mover su brazo, podía mover su pierna, pero ella no quiso. Por más que intentamos darle y por más que le rogamos que tomara rehabilitación física, ella no quiso. Mi abuelito había fallecido un año anterior y entonces ella realmente no tenía una motivación. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Que ella no se puede levantar y ha estado postrada en cama, y hemos visto cómo sus músculos se han ido atrofiando porque no los estuvo utilizando. Pero ¿qué sucede cuando usted va al gimnasio y empieza esa rutina y empieza a hacer ejercicio y empieza con la disciplina y empieza a ver los cambios y empieza a darse cuenta que el esfuerzo que usted está haciendo está dando resultados? ¿Cuántos han visto esto? Amén. Los que han hecho el ejercicio, ¿verdad? Pueden decir amén. Pero a veces los que empezamos y decimos, no, ya, hoy empiezo, y entonces digo, me levanto y entonces me aviento 10 lagartijas y sin calentar ni nada, ¿verdad? Y entonces el siguiente día otra vez, ya para el tercer día, como que los músculos me duelen en el pecho, y entonces digo, no, mejor este día no, que sí. Y entonces se me pasa y pasan 2 o 3 meses y otra vez ya, y me aviento 10 lagartijas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tanto voy a poder fortalecer mis músculos? ¿Qué tanto voy a poder ejercitarlos? Pero cuando usted y yo estamos creciendo, ejercitamos nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. No hay necesidad, cuando usted está creciendo en el Señor, el Espíritu Santo le ayuda a discernir lo que está bien y lo que está mal. Usted no tiene duda de si está bien o está mal, no, sino que el Espíritu Santo a través de su palabra le ayuda a entender las cosas que son buenas y las cosas que no. Así que vamos a ver ahora, voy a leer el versículo que sigue, el capítulo que sigue, pero hemos entendido, espero que hayamos entendido esta necesidad de que es necesario crecer y no quedarnos únicamente con la base, únicamente con las cosas fundamentales. Y voy a leer este pasaje aquí, que es otra versión diferente, la nueva traducción viviente. Entonces fíjense lo que dice aquí en Hebreos capítulo 6. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por lo contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Y si ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Yo estoy diciendo lo que no estamos pidiendo aquí, no quiero que se malinterprete, es de que cada uno de nosotros debemos estar en este crecimiento espiritual. Y hay personas que van iniciando en ese caminar y vamos a estar con la ayuda de Dios enseñando, vamos a seguir enseñando lo básico, los fundamentos de la doctrina de Cristo Jesús. Sin embargo, para las personas que hemos tenido ya mucho en el Evangelio, tantos años, la palabra de Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Vamos hacia adelante, vamos a la madurez espiritual, vamos al crecimiento espiritual, porque Dios tiene muchísimas más cosas para usted y para mí, muchísimas cosas, más que solamente venir los domingos y estar aquí solamente 1 hora o 2 horas, muchísimo más. Que el Señor nos despierte esa hambre, ese anhelo de aprender, de estar en comunión con Él y que podamos juntos aprender. Y los que van apenas aprendiendo a caminar, nosotros que ya tenemos bastante tiempo, vamos a enseñarles y vamos a ayudarles a caminar y que sus pies estén firmes sobre los fundamentos de la fe y podamos llevarlos adelante. Pero ¿qué pasaría si todos aquí, imagínense usted,
estamos llorando y estamos pidiendo aquí el biberón y queremos una lechita calientita, ¿verdad? Yo con uno tengo nada más, con mi hija. Hay que cambiar el pañal y pide la lechita, y cuando se pone ya en la noche así medio necia, pues entonces, pero han llegado todos los primos, y entonces tenemos ahí, a veces los primos son como 4, como 6 o 7, y entonces están de puros niños en la corredera y todo. No es fácil, los que son maestros, ¿cierto? Pero es bueno cuando hay personas que ya van más avanzadas y pueden ayudar a los que van empezando. Pero vamos a estar todos unidos, saber que es un proceso. Y hermano, te lo voy a decir con todo mi amor, tu ministerio es más que venir el domingo solamente a escuchar la palabra de Dios. Hay muchísimo más que eso. Y a veces venimos y decimos, oye, pues el pastor, ¿verdad? Ya empiezan a chicar ahí, ¿verdad? O que empiezan a hacer una señal acá enfrente. Pero digo, ¿por qué tranquilamente nos sentamos a ver una película que dura 2 horas y no decimos nada? O los que vimos el partido de fútbol de la selección mexicana el viernes, jueves, no me acuerdo qué día, pero yo vi un pedacito nada más. Le prendí, le cambié y anotaron gol, ¿verdad? Entonces dije, lo voy a cambiar otra vez porque cuando le prendo otra vez, meten gol. Entonces se nos va rápido el tiempo. ¿O qué tal una novelita por ahí de las que pasan en las tardes? ¿Cuántos dicen amén? Está bien. Muy bien, muy bien. Pero nosotros debemos desear el alimento sólido de la enseñanza de la palabra de Dios. Así que el reto es el siguiente, hermanos. La palabra del Señor dice en 1 Pedro 5:10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Es necesario, a veces vamos a padecer, pero dice acá, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Y el Señor lo va a hacer en nuestra vida. La obra que el Señor inició, Él la va a completar. Nosotros somos los que debemos darle lugar al Señor para que obre, para que trabaje en nuestra vida. Así que el desafío es el siguiente, que usted y yo estudiemos la palabra de Dios y aprendamos el plan de Dios en nuestra vida. Y si ya lo conoce, que usted lo reafirme a través de este currículum que vamos a llevar de la historia. Que el siguiente domingo a las 9:30 de la mañana esté todo así, este lugar lleno, así como está ahorita. Lleno, para que usted y yo estemos listos para aprender de la palabra de Dios y no nos perdamos ni siquiera un solo capítulo. Y estemos desde el inicio aprendiendo y reafirmando las verdades que a lo mejor usted ya conoce. Y si usted no lo conoce, yo le invito a que va a ser un estudio fascinante de la palabra de Dios. Usted se va a quedar fascinado, va a querer más y más y más. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que usted y yo nos vamos a motivar y vamos a estar juntos yendo hacia adelante. Y vamos a empezar a ver los resultados en nuestra vida. Y no porque estamos haciendo este estudio de la historia, no, porque vamos a estar juntos aprendiendo de la palabra de Dios. Porque vamos a estar juntos motivándonos para aprender de la palabra de Dios. Y usted quiere estudiar la palabra de Dios en su casa con algunos hermanos, hay toda la libertad para que usted lo pueda hacer. Pero así como nos preparamos, que usted tiene un examen en su trabajo, en la escuela, y tiene que estudiar así, que anhelemos la palabra de Dios, que estudiemos la palabra de Dios, que nos profundicemos en la palabra de Dios para que podamos aprender. Y que no sea necesario solamente estar dando lechita espiritual, solamente estar dando alimento muy blandito, sino que podamos adentrarnos en las profundidades de la palabra de Dios y saber que el plan de Dios es grande, que usted y yo solamente somos una parte pequeña de ese plan maravilloso de Dios, y Dios tiene un plan especial para su vida y para mi vida. Dios tiene un plan especial para su vida y para mi vida. Hermanos, solamente ustedes que le digan, Señor, yo estoy dispuesto a hacerlo, y el Señor va a hacer la obra. Y juntos lo vamos a hacer, y juntos vamos a estar motivando. Así que si usted y yo, si nos comprometemos el día de hoy, entonces usted, cuando no ve que viene el hermano temprano, usted con todo amor y cariño, hermano, te estuvimos esperando, ya no te duermas tan tarde. Amén. Y usted y los jóvenes igual, los muchachos, vamos a estar preparando también para los niños. Y entonces queremos iniciar y estarnos motivando durante todo este tiempo para estar estudiando la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que lo podemos hacer en el nombre del Señor? Vamos a hacerlo, hermanos, porque los únicos beneficiados vamos a ser la iglesia, nosotros.
los más beneficiados vamos a ser nosotros, y el Señor vamos a ver grandes cosas. Así que el compromiso es que usted y yo, que hagamos con Dios en esta mañana, con la iglesia, con el Señor, y que nos comprometamos y que estudiemos juntos la palabra, que estudiemos juntos, iniciemos esta jornada de la historia juntos y podamos ver las maravillas de Dios mientras vamos aprendiendo de su palabra. ¿Qué les parece si consagramos este tiempo? Vamos a orar, vamos a ponernos en la mano del Señor y vamos a iniciar, vamos a dar por iniciado nuestro estudio. Vamos a, por favor, Señor, pase a ver lo de los libros, llévese su libro, no vea tanta televisión, apáguela y estudie la palabra de Dios. Dedique tiempo a eso y podamos aprender, y que el próximo domingo, cuando usted llegue aquí, usted ya venga, pero bien afilado, como dicen, que les haga preguntas lo más difíciles que usted pueda a los maestros. Piensa la pregunta más difícil y viene y la trae consigo. Y entonces vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Así como estamos, hermano, tiene su rostro, vamos a orar. Y piensen en este compromiso que estamos haciendo. No es un compromiso de estar aquí cada domingo únicamente, así, bueno, ya voy a tener que comprometerme por 31 domingos de estar aquí. No es solamente eso. Es un compromiso con el Señor. Decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero aprender más de ti. Analice su vida, su crecimiento espiritual. Todavía está tomando leche usted, pero ya debería de estar tomando alimento sólido después de tantos años. Si es así, hable con el Señor y diga, Señor, ¿sabes qué? Te pido que me perdones, te pido, Señor, que me ayudes a poder comprometerme contigo para crecer, para ir hacia la madurez espiritual, para poder utilizar y ejercer mis sentidos en el discernimiento del bien y del mal y vivir una vida de santidad. El Señor conoce tu corazón y conoce mi corazón, y si tú estás iniciando en tu caminar apenas con el Señor, estás apenas dando unos pasitos, una probadita, te animo a que vayas adelante. Te vamos a estar ayudando, te vamos a tomar de la mano, te vamos a llevar juntos y vamos a ir caminando juntos para conocer más al Señor. Y si tú hubieras tenido tantos años en la iglesia y ya conoces tanto el Evangelio, tu ministerio se ha reducido solamente a una silla los domingos, el Señor te dice, adelante, tengo más cosas para ti. Tengo más cosas para ti, mayores que solamente trabajar, que solamente ganar cosas materiales. Tengo más para ti. Dile, Señor, perdóname. Habla con el Señor, dile, Señor, ayúdame a enseñar a otros a caminar contigo, a tomarles de la mano y llevarlos contigo. Ayúdanos, Señor, y nos encomendamos como iglesia en este inicio de la historia, y lo hacemos en tu nombre porque sabemos que vamos a estar estudiando tu palabra, porque, Señor, vamos a estar aprendiendo de ti, del plan maravilloso que tú tienes para nuestra vida, y vamos, Señor, juntos a conocerte cada día más y a crecer hasta llegar a la estatura del conocimiento del varón perfecto. Tu palabra dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En nombre de Jesús. Amén.